así las palmas. Hey, hey. Vamos. Todo diste por mí al morir en esa cruz. Tu dolor me trajo salvación. Tú quisiste dejar tu trono de luz para esperanza traer a mi solo corazón. Dios entregó su vida por nosotros para terminar este tiempo. Entreguémosle nuestro corazón como ofrenda en alabanza. Une tu voz a la nuestra. Cantemos juntos. Todo diste por mí al morir en esa cruz. Tu dolor me trajo salvación. Tú quisiste dejar tu trono de luz para esperanza traer a mi solo corazón. Mi amado Jesús, te puedo ofrecerte para pagar lo que has hecho en mí. Mi corazón es mi mejor ofrenda. Tómalo, acéptalo, Señor. Todo cambió cuando te dije que sí. Eres mi amigo y mi protector. No te merezco, mas tú me has amado. Oh, cuánto te anhelo, mi buen pastor. Mi amado Jesús, que puedo ofrecerte para pagar lo que has hecho en mí. Mi corazón es mi mejor ofrenda. Tómalo, acéptalo. Mi amado Jesús, que puedo ofrecerte para pagar lo que has hecho en mí. Mi corazón es mi mejor ofrenda. Tómalo, acéptalo. Tómalo, acéptalo. Señor. En plena tranquilidad, cuando doblo las rodillas, con mis palabras sencillas, voy a Dios en humildad, porque Él en su bondad siempre presta atención a mis palabras que son un clamor exclusivo. La paz de Dios la recibo por medio de la oración. En plena tranquilidad, cuando doblo las rodillas, con mis palabras sencillas, voy a Dios en humildad, porque Él en su bondad siempre presta atención a mis palabras que son un clamor exclusivo. La paz de Dios la recibo por medio de la oración.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo en esta tarde, noche, y me siento motivado para compartir especialmente con los creyentes, todos los hermanos en Cristo, por todo el mundo que me puedan escuchar, que tengan la oportunidad de escucharme. Quisiera llegar a ustedes con esta palabra de ánimo, una palabra de exhortación para aquellos que se sienten temerosos, que se sienten cansados, que se sienten paralizados un poco, fatigados tal vez. Quiero llegar a ustedes con esta palabra orientadora del Señor. Le he puesto por título a esta reflexión, evitemos la distracción del temor. Y quiero, para hablar sobre este tema, dirigirlos a ustedes a una porción de la Biblia. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Versículo 13. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Todos ustedes saben, igual que yo, que la Biblia es la palabra orientadora de Dios. Para cualquiera de nuestras experiencias humanas, Dios tiene un consejo divino en su palabra. La pregunta es la siguiente: ¿tendrá la Biblia uno o más consejos para los creyentes de hoy? Que estamos pasando por un momento tan agitado, un momento de tanta confusión. Pues la respuesta es claro que sí, por supuesto que sí. Revisemos estas palabras que acabamos de leer, escritas por el apóstol Pedro, supervisadas por el Espíritu Santo. Palabras que Pedro quiso dirigir a creyentes que en su época trataron de ridiculizar, trataron de calumniar. Incluso sabemos que de forma violenta a muchos de ellos le dieron muerte. Por lo tanto, estamos hablando de creyentes que pasaron por una circunstancia muy similar a la que nosotros estamos pasando hoy. Estas palabras, estoy seguro, pudieran ser de gran utilidad para todos nosotros. No estoy exagerando, me parece, cuando yo comparo la situación nuestra de los creyentes de hoy con la situación de estos creyentes del primer siglo, de la era cristiana. Hoy, en países marxistas, países musulmanes, la represión contra los cristianos es abrumadora, es exagerada. Cuando escuchamos las noticias de los creyentes puestos en la cárcel, de los creyentes víctimas de muerte violentas, creyentes víctimas de tanta hostilidad, nosotros oramos por los hermanos en Cristo en todas estas naciones en las cuales les ha tocado una situación muy dura. En el ámbito donde nosotros vivimos, en el ámbito occidental, específicamente aquí en América, se nota, es notable un gran aumento, de la indiferencia e incluso de la blasfemia. Y ahora nos ha tocado a los creyentes de hoy como un agrego esta aflicción y todo este sufrimiento y toda esta tragedia que por todas partes del mundo, creyentes y no creyentes, estamos experimentando relacionado con esta pandemia tan terrible. Pregunto, ¿necesitamos los creyentes de hoy el consejo divino para saber qué hacer, cómo enfrentar esta circunstancia y sobre todo cómo vencer estas circunstancias? Pues claro que sí. Y yo creo que aquí el Espíritu Santo, usando a Pedro como escritor, trata de instarnos a nosotros, de aconsejarnos a nosotros sobre algunas cosas que
sería muy saludable y muy prudente que nosotros escucháramos, recibiéramos estos consejos y lo pusiéramos en práctica. Primeramente, el Espíritu Santo nos insta a que nosotros tengamos un entendimiento ceñido, O sea, noten, lo primero que el Espíritu Santo está queriéndonos llamar la atención en este momento es que dirijamos nuestro esfuerzo a nuestra mente, a nuestro entendimiento. ¿Qué es esto que nos quiere decir el autor, el Espíritu Santo, cuando él dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Por supuesto, aquí el Espíritu Santo está usando el sentido figurado. Quiero explicarlo un poquito. Se trata de una figura literaria y así nos va a ayudar esto a entender mejor estas palabras o el significado de estas palabras. En tierras orientales la gente usaba ropas largas. Cuando querían andar rápido, cuando querían moverse sin muchos impedimentos, ellos subían la ropa y la ataban alrededor de su cintura con un cinto. Esto era conocido como se ceñían los lomos. Esta expresión de se ceñían los lomos no es otra cosa que una alusión a esta acción de la gente de esta época de amarrarse los vestidos para no que los vestidos largos y flotantes no le impidieran caminar o moverse con agilidad. Ahora, ¿a qué se refiere el Espíritu Santo con las palabras ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, cuando nos toque, como nos está tocando ahora, enfrentar hostilidad, adversidad, no debemos nosotros permitir que caigamos presos como víctimas del pánico, como víctimas de la distracción. Las situaciones que producen temor y miedo en nosotros, que nos fatigan un poco, pudieran producir un poco de temor, y ese temor distraernos mentalmente y sacarnos de la estabilidad mental y sacarnos de la tranquilidad mental en la cual nosotros vivimos gracias al Señor. Entonces, los creyentes debemos de evitar el pánico y la distracción que produce el temor. En momentos como los que vivimos hoy, nosotros tendemos a agitarnos y a confundirnos. Eso es una realidad. Hay veces que nosotros no tenemos respuestas para la gente, porque nosotros somos los primeros que estamos en pánico, estamos en confusión. Ahora, el consejo bíblico aquí, ¿cuál es? Que nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente. Entonces, el llamado del Espíritu Santo al pueblo de Dios es: no dejen que el temor les distraiga, que el miedo le distraiga, que la mala noticia le distraiga, que el momento agitado y de confusión que estamos viviendo nos distraiga. Tenemos que trabajar en nuestra mente. Una mente, dice la expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea que el Espíritu Santo está diciendo: tenemos que mantenernos con una mente fuerte, tenemos que mantenernos con una mente alerta, y esa mente alerta y esa mente fuerte solamente se consigue cuando nosotros pensamos como Cristo piensa. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que cuando nosotros pensamos como Cristo piensa, somos fuertes, somos valientes, estamos capacitados y estamos dotados. Pero cuando pensamos humanamente, las cosas cambian, agarran otro tono, y también nuestro estado emocional cambia y nuestra fortaleza se desvanece. Entonces, el llamado es a que pensemos como Cristo piensa, para que nosotros podamos tener esa mente con la capacidad de reaccionar que hace falta en momentos como lo que nosotros estamos viviendo. Y una mente fuerte que no puede ser estorbada
distraída por el temor. Entonces, el temor nos puede llevar a diferentes distracciones. Por ejemplo, podríamos por miedo temer qué no puede hacer el hombre. Nos vemos en situaciones de riesgo de vida, etcétera, y podemos temer a qué nos puede hacer el hombre. La Biblia dice que no debemos temer a qué nos puede hacer el hombre. O podemos ser distraídos agarrándole miedo a la enfermedad. O sea, yo me voy a enfermar y me voy a morir, o voy a estar grave, o voy a estar tirado allí con una enfermedad. Entonces, puede ser distraído también agarrándole miedo a la enfermedad, a la escasez, porque estos son tiempos donde se oye y también se experimentan algunos cambios desde el punto de vista financiero, económico, etcétera. Entonces, distracción del temor, miedo a qué me van a hacer, miedo a que me voy a enfermar, miedo a que no tengo, ¿verdad? Ahora quiero remitirlos a ustedes a lo que la palabra del Señor en otras partes nos enseña relacionado con este asunto. Allí en Colosenses 3:2, la palabra del Señor dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, esa es una clave para que nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, podamos en medio de esta situación mantenernos con una mente fuerte, mantenernos con una mente alerta. Concentremos nuestra atención en las cosas de arriba. No nos dejemos distraer por lo que está pasando aquí debajo y perdamos el enfoque de arriba que dice la Biblia nosotros debemos tener para que podamos mantenernos con una mente capacitada, fuerte, alerta. Entonces, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso dice el Señor en su palabra. Hay otro versículo, Efesios capítulo 5, verso 16, y quiero recordarlo en este momento y quiero leerlo, repetirlo para que todo el pueblo de Dios lo escuche. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En días malos, en días de problemas, de dificultad, en días angustiosos, es cuando nosotros, el pueblo de Dios, más debe de aprovechar el tiempo e invertir el tiempo en las cosas de arriba y levantar la mirada de las cosas que están pasando aquí debajo. Fíjense la clave bíblica. La clave bíblica es que nos concentremos en las cosas de arriba. La clave bíblica es que aprovechemos bien el tiempo, que no perdamos el tiempo. En momentos tormentosos no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo desde el punto de vista espiritual. Primera a los Corintios capítulo 2:6, ese pasaje nos enseña que los cristianos tenemos una gran ventaja y nosotros la tenemos que aprovechar. No la tienen los inconversos. Nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos esa gran ventaja. La Biblia dice allí que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que los creyentes tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, los creyentes podemos captar las profundidades de la palabra de Dios, de las verdades de Dios. Ese privilegio no lo tienen los impíos, no lo tienen los inconversos. Y eso es lo que nos coloca a nosotros como hijos de Dios en una posición, desde el punto de vista espiritual, mucho más ventajosa que la de los inconversos. Esa es una parte que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. De manera que si nosotros usamos esa mente de Cristo y pensamos como el Señor piensa y analizamos como el Señor piensa, las cosas van a ser muy diferentes, nuestra experiencia va a ser muy diferente. Ahora, el Espíritu Santo no solamente nos dirige al área de tener una mente alerta, fuerte, despierta, que estemos concentrados en las cosas de arriba. Pero también el Espíritu Santo nos llama a una segunda cosa en este versículo. Dice: sed sobrios, sed sobrios. Aquí nos está premiando el Espíritu Santo a nosotros los hijos de Dios, a los creyentes de todo el mundo, en el día de hoy, en este momento, a que seamos sobrios.
¿Qué cosa es ser sobrios? Que tengamos estabilidad, que tengamos fortaleza. Eso significa que en vez de emborracharnos de histeria y en vez de emborracharnos de ansiedad por lo que está pasando, de inquietud por el momento tan agitado que estamos viviendo, debemos de recordar que nosotros tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido de Dios. Tenemos que recordarlo y tenemos que aplicarlo en este momento. Porque la palabra dice que a nosotros no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino que a nosotros se nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Ahí escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, para que andemos en temor, en miedo, en ansiedad, en inquietud, en histeria. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Tenemos a nuestra disposición un poder sin límites, el Espíritu Santo. Él nos capacita para que nosotros podamos vivir con valor. El pueblo de Dios no es un pueblo de hombres y mujeres cobardes. Somos un pueblo de hombres y mujeres valientes, fortalecidos por el Espíritu Santo, no en su propia fuerza, sino por el Espíritu de poder que a todos nosotros nos ha dado. Fortalecidos por el Espíritu Santo para soportar con paciencia lo que venga, no lo que estamos viviendo, sino las circunstancias que vengan que pudieran ser peor. Nos ha dado un espíritu de poder para enfrentar con paciencia el sufrimiento, para hacerlo con dignidad. Yo siempre le he pedido a Dios, ayúdame cuando llegue el día de la prueba, cuando llegue el día de la dificultad, para que yo lo pueda enfrentar con dignidad. Incluso siempre le he pedido al Señor que me ayude a tener fuerza y tener dignidad cuando llegue esa hora en que tenga que enfrentar también la muerte, porque está establecido por el Señor que todos vamos a morir. Y en ese momento, en esas horas difíciles, angustiosas, extremas, como el momento de morir, de partir, de separarse de este mundo, de todo lo conocido, de todo lo que queremos, tenemos que hacerlo con dignidad, con valor. Y el Espíritu Santo es la fuente de ese valor y de esa dignidad y de ese poder, y no nos va a faltar. Entonces, dice el apóstol Pedro, sed sobrios, porque tenemos un espíritu de dominio propio. O sea, no es tiempo para estarnos tambaleando entre ideas, flojeras, altos y bajos, ansiedad, temor, inquietud. Es tiempo para permanecer firmes en los caminos del Señor. Y por último, miren, una tercera llamado que nos hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo al final de este versículo nos apremia, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que el Espíritu Santo nos está apremiando a mantener una mente fuerte, alerta, sobria, pero también está diciendo una mente optimista. Una mente optimista. La mente optimista mira más para adelante. Entonces, el pueblo de Dios no nada más que tiene vista para lo que está pasando. El pueblo de Dios tiene suficiente base para mirar hacia adelante, enfocarse en el porvenir. Nosotros tenemos la certidumbre como pueblo de Dios de que Jesucristo regresa por segunda vez, de que Él viene. Este presente que estamos viviendo no es la única experiencia por la cual nosotros vamos a pasar. Nosotros tenemos la esperanza gloriosa de que nosotros sabemos vamos a tener un encuentro con ese Jesucristo que viene por segunda vez. Y dice aquí el apóstol que viene, ¿verdad?, a traernos, no viene a quitarnos, viene a traernos. Fíjese lo que dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que el pueblo de Dios no puede tener nada más que la mente en el arroz y los frijoles y en las circunstancias difíciles de hoy y en las ganas y los deseos de hoy y en los sueños de hoy. El pueblo de Dios también tiene que tener una mente que mira hacia adelante. Y Él está diciendo aquí, tenemos
que mirar hacia adelante. Eso es tener una mente optimista, porque nosotros sí estamos esperando todo lo que el Señor prometió, que Él pondrá en nuestras manos, que nosotros vamos a heredar, y esto debe de estimularnos, esto debe de sacarnos de la angustia y de la ansiedad y de la histeria del presente. O sea, esto debe de estimularnos. Entonces, recordemos que Cristo viene a traernos todo lo que Él ha prometido que nosotros vamos a recibir, y viene para ponerle fin al imperio de la muerte y al imperio del pecado en el mundo. Entonces, hermanos, les llamo en esta tarde a todos los hermanos pastores, amigos, por todo el mundo, hermanos en Cristo, evitemos las distracciones del temor. Esa es el arma que el Satanás está usando hoy en contra del pueblo de Dios, tratando de sembrarnos el temor, como un león rugiendo, para que nosotros nos distraigamos con el miedo y con el temor. Pero no nos dejemos engañar. No permitamos esa distracción en este momento de agitación y de confusión de hoy. No solamente para el ámbito cristiano, también para el mundo gentil. Ellos tienen por qué desesperarse, pero nosotros no. No dejemos de enfocarnos en las cosas de arriba, como la Biblia nos aconseja. Este no es tiempo para estar distraído en cosas de aquí abajo. Este es tiempo para poner la mirada en el Señor. Todo el pueblo de Dios debe de mirar para arriba, como dice la palabra del Señor. No descuidemos nuestra mente, porque va a ser en la mente donde Satanás va a luchar con nosotros hoy, para tratar de distraernos y sacarnos del avance, del progreso, de la proyección que el pueblo de Dios debe tener. Entonces, no descuidemos nuestra mente, atendamos nuestra mente cristiana. Acuérdense, tenemos la mente de Cristo. Trabajemos con nuestra mente para que no seamos estorbados o distraídos por el temor. Quiero que oremos juntos. Si al yo orar tú sientes que mis palabras expresan el deseo de tu corazón, únete conmigo en esta oración. Vamos a interceder por todos nosotros, vamos a pedir por todos los creyentes. Quiero orar por los creyentes de mi amada congregación La Trinidad aquí en Corpus Christi, pero quiero orar por todos los creyentes de esta ciudad, de otras denominaciones, creyentes por todo este país, esta nación, por todo el mundo. Incluir a esos creyentes que hoy, como decía hace un rato, están siendo atormentados de una manera terrible, abrumadora, en estos países donde la situación para los cristianos hoy está tan difícil. Escuchamos constantemente tremendas noticias, pero también escuchamos cómo estos creyentes de hoy, igual que los del primer siglo, con tanto valor, sin miedo, enfrentan lo que Dios permite que suceda en su vida, incluyendo la muerte, sin negar el nombre del Señor. Nosotros acá la estamos pasando bien, prácticamente bien comparado con ellos. Oremos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres unirte a mi oración, oremos juntos. Señor Jesús, mi Redentor amado, oro, Señor, en este momento, primeramente dándote gracias por el honor que tenemos de ser parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por todos los recursos que tú has dispuesto para nosotros, tus hijos. Apreciamos grandemente el consejo de tu palabra escrita, Señor. Y apreciamos grandemente la compañía perenne del Espíritu Santo, fiel consolador. Gracias, Señor. Yo, Señor, también quiero pedirte que, oh Padre, tú nos proveas a todos tus hijos, aquí, amados hermanos de la congregación de la Trinidad, creyentes de otras denominaciones en esta ciudad y por todo este país y por todo el mundo. Señor, te pido que nos proveas a todos de esa mente fuerte y alerta, de esa mente optimista que tú nos hablas en tu palabra. Padre,
que ni las circunstancias de hoy, ni cualquier otra circunstancia que pudiera venir, nos desvíe, nos afecte espiritualmente. Levanta el ánimo y la fe de tus hijos por todo el mundo. Y oh Padre, ayúdanos a proyectarnos con poder y con autoridad como iglesia tuya que somos, Señor. Fortalécenos, Señor. Y donde estemos, oh Señor, donde tú nos hayas puesto, capacítanos para guardar tu palabra y tu nombre. En el nombre de Jesucristo oro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima vez. Compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él. Empezar lo hace cualquiera, lo duro es ganar la carrera. Muchos quedan atrás, no pueden más. Firme no se da, una corona te espera. Debes orar, trabajar y luchar y a la meta llegará. Tengo un compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel. Confianza está en Él. Los compromisos del mundo resultan poco profundos. Las amistades fracasan, no hay amor. No. Hasta la iglesia se encuentra entretenida y sedienta. Despierta, ya Cristo regresa. Joven, despierta, despierta ya, despierta ya. No te conformes con un banco en el templo. Sé un ejemplo y no mires atrás. No. Al final mira que el mundo de hoy no te entretenga, que cuando Él venga una corona Él te dará. Joven, despierta, despierta ya. Tengo un compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él. Tengo un compromiso